Hoy vamos a abordar los 10 principales alimentos que pueden causar daño a tu cerebro. Entiendo que todos aquellos que nos están viendo comprenden la importancia de mantener el cerebro en óptimas condiciones durante el mayor tiempo posible. Hay 3 formas en que estos alimentos pueden causar daño al cerebro. Primero, hay alimentos que poseen una toxicidad directa para las células cerebrales. En segundo lugar, tenemos aquellos que afectan el eje cerebro-intestino. Abordaremos cada uno de estos aspectos detalladamente para que comprendan cómo influyen. El tercer mecanismo sería la resistencia a la insulina. Utilizaremos símbolos de colores para señalar qué alimentos están relacionados con cada uno de estos mecanismos y cómo afectan a nuestro cerebro. En el 10º lugar de la lista se encuentra el glutamato monosódico, una sustancia que puede actuar como una excitotoxina. El glutamato es un neurotransmisor excitador presente naturalmente en el cuerpo, al igual que el glutamato monosódico. Cuando se produce de forma natural o en pequeñas cantidades, el cuerpo puede regularlo sin problemas para mantener el equilibrio adecuado. Sin embargo, al introducir cantidades masivas de glutamato monosódico, como suele ocurrir en diversos alimentos procesados, se perturba por completo este delicado equilibrio. Se sobrecarga al cuerpo y a las neuronas, convirtiendo el glutamato monosódico en una excitotoxina. Este término implica que estimula en exceso las células nerviosas, llevándolas a disparar repetidamente hasta el agotamiento y, en algunos casos, a la muerte. El glutamato monosódico puede considerarse una toxina directa y su impacto varía significativamente entre las personas. Mientras algunas son extremadamente sensibles y experimentan efectos notables incluso con pequeñas cantidades, otras pueden consumir grandes cantidades sin percibir consecuencias evidentes. La variabilidad individual es clave en este aspecto. La razón por la cual se añade glutamato monosódico a los alimentos radica en su capacidad para realzar el sabor y proporcionar una experiencia gustativa más intensa. Al exagerar y resaltar los sabores existentes, el glutamato monosódico contribuye a la delicia de los alimentos procesados. Es esencial comprender este fenómeno y por qué los fabricantes recurren a este componente, ya que no solo agrega sabor, sino que también crea una experiencia gustativa doble, estimulando tanto el componente olfativo como gustativo al comer. Entonces, el bulbo olfatorio, que es el nervio craneal número 1, se ve afectado y estimulado. También los receptores gustativos en la lengua se activan, creando una percepción del gusto duplicada, como puede experimentar si tiene un resfriado o la nariz tapada. Los alimentos no saben tan bien. Al introducir el glutamato monosódico, estamos engañando a estas células nerviosas para que crean que la comida tiene un sabor mucho más intenso y agradable de lo que realmente es. Este engaño lleva a las personas a consumir más alimentos que contienen glutamato monosódico, ya que el cerebro ahora interpreta que son deliciosos. Es por eso que se agrega a una variedad de alimentos, especialmente aquellos que han sido procesados de manera intensa y han perdido gran parte de su sabor original. Al añadir un poco de glutamato monosódico, de repente, el cerebro percibe la comida como verdaderamente deliciosa. ¿Qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, es importante leer las etiquetas y asegurarse de que los productos no contengan glutamato monosódico. Sin embargo, desafortunadamente, esto puede no ser suficiente, ya que los fabricantes a menudo recurren a tácticas engañosas y cambian los nombres de este compuesto para evitar su detección por parte de los consumidores. Y cambian el nombre de este compuesto una y otra vez para evitar la detección, ya que las personas se vuelven más conscientes y comienzan a evitarlo. Los fabricantes emplean tácticas engañosas al cambiar más de 50 nombres diferentes para el glutamato monosódico. Cualquier término que incluya extracto hidrolizado o autolizado o que tenga extracto de levadura es simplemente una máscara para el glutamato monosódico. Esto ejemplifica cómo el glutamato monosódico es directamente tóxico y presenta riesgos de toxicidad directa. Otras sustancias que podrían tener toxicidad directa son aquellas que interfieren con la función celular, ya sea estimulando demasiado,
como en el caso del glutamato monosódico, o disminuyendo la producción de energía, un aspecto crítico para las células cerebrales. También puede haber sustancias que afectan la integridad celular, volviendo la membrana o algún otro componente de la célula cerebral menos estable y más vulnerable. Si estas sustancias son lo suficientemente perjudiciales, pueden provocar la muerte celular o la apoptosis. Es crucial entender y evitar estos elementos que pueden tener consecuencias negativas en la salud cerebral y general. El número 9 es el pescado. La situación es realmente trágica. Aunque el pescado es portador de componentes esenciales que el cerebro necesita, como los ácidos grasos omega 3 y las proteínas, la presencia de mercurio plantea un dilema preocupante. El omega 3, crucial para el cerebro, conocido como DHA y fundamental para las membranas celulares, se ve contrarrestado por la contaminación de mercurio en los océanos. La magnitud de la contaminación de mercurio en los océanos, resultado de nuestras acciones, afecta a todos los seres marinos. Este metal tóxico se introduce en sus organismos, convirtiéndose así en una toxina directa para el cerebro humano. Cuando el cerebro emprende acciones como aprender, curarse y formar nuevas sinapsis, el mercurio interfiere directamente en estos procesos. Algunas especies de peces, como los mosaicos, son más propensas a acumular mercurio que otras, lo que agrava aún más el problema. Este desafío nos insta a tomar decisiones informadas sobre nuestra dieta, considerando tanto la necesidad de nutrientes como la amenaza potencial del mercurio. Elegir peces más pequeños y menos propensos a acumular mercurio podría ser una estrategia para aprovechar los beneficios nutricionales del pescado mientras se minimiza la exposición a esta toxina. Peces grandes depredadores como el pez espada, la caballa real, el atún y el reloj anaranjado son notables acumuladores de mercurio. Estos peces comparten la característica de ser depredadores de gran tamaño y larga vida. Su capacidad para acumular más mercurio radica en su longevidad y en su hábito de alimentarse de otros peces, lo que perpetúa el ciclo de absorción de mercurio. El reloj anaranjado es un caso intrigante. A pesar de ser relativamente pequeño, su lenta tasa de crecimiento lo convierte en un reservorio de mercurio. Aunque su apariencia plana y blanca en la tienda pueda ser tentadora, su tamaño real es aproximadamente del tamaño de la palma de la mano. Este pez, que puede vivir hasta 150 años, no crece mucho más que una porción estándar de pescado. Cuando se trata de estos peces, la clave es la moderación. Aunque son deliciosos y atractivos, se recomienda consumirlos con precaución. Optar por incorporarlos en la dieta 1 o 2 veces al año puede ser una estrategia equilibrada para disfrutar de sus beneficios nutricionales sin exponerse excesivamente a los riesgos asociados con el mercurio. El número 8 es el alcohol. Y aunque puede ser delicioso, es una neurotoxina con el potencial de afectar negativamente la salud. El alcohol también puede contribuir a la permeabilidad intestinal, irritando las membranas y afectando el eje intestino-cerebro, un tema que exploraremos más adelante. Además, el consumo excesivo de alcohol tiene el potencial de provocar hígado graso. He mencionado en varias ocasiones que tanto el azúcar como el alcohol son sustancias que solo el hígado puede procesar, y su consumo excesivo puede conducir al desarrollo de hígado graso. Es importante señalar que su consumo está asociado con 3 mecanismos de toxicidad directa, especialmente cuando se abusa de su ingesta a lo largo del tiempo. Estos mecanismos incluyen el impacto en el cerebro, el intestino y la resistencia a la insulina. En el caso del cerebro, se ha observado que las personas que consumen grandes cantidades de alcohol a lo largo del tiempo tienen cerebros más pequeños, lo que resulta en una contracción cerebral. Es crucial destacar que el daño depende de la dosis, y aquellos que beben moderadamente, es decir, 1 o como máximo 2 bebidas al día, no muestran esta contracción en comparación con los no bebedores. Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de alcohol consumida, la contracción cerebral se vuelve más pronunciada. Además, el alcohol también puede agravar la resistencia a la insulina y el hígado graso, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.
Beber alcohol puede dificultar la reversión del hígado graso, haciendo que la lesión sea más intensa en aquellos que ya están lidiando con estas condiciones metabólicas. Por lo tanto, es esencial ser consciente de la cantidad de alcohol consumida y considerar sus efectos en la salud a largo plazo. Entendamos la importancia de este eje intestino-cerebro y por qué desempeña un papel crucial en la salud de tu cerebro. Se menciona mucho el concepto de intestino permeable, y esto se debe a que, cuando ingerimos alimentos, técnicamente no están dentro del cuerpo, sino en un tubo que atraviesa el sistema digestivo. Este tubo procesa los alimentos y elimina los desechos, y el cuerpo está diseñado para absorber selectivamente lo que necesita. Sin embargo, cuando existe permeabilidad intestinal, muchas sustancias que no deberían ingresar al torrente sanguíneo pueden filtrarse a través de las barreras intestinales, y aquí es donde radica la importancia de este fenómeno para el cerebro. Visualicemos una persona con su cabeza, cuerpo, piernas y brazos. El tubo representa el sistema digestivo, por donde ingresan los alimentos. Si el intestino es permeable, sustancias no deseadas pueden filtrarse al torrente sanguíneo. Este proceso es crucial para entender por qué puede afectar al cerebro, ya que estas sustancias, que normalmente serían excluidas, ahora tienen acceso directo a la circulación sanguínea y, por ende, al cerebro. Este fenómeno puede tener consecuencias negativas para la salud cerebral y subraya la importancia de mantener la integridad de la barrera intestinal para preservar la salud general del organismo. Se menciona mucho el concepto de intestino permeable, pero rara vez se habla de la permeabilidad cerebral, y ambos están estrechamente relacionados. Si padeces de intestino permeable, es probable que también tengas un cerebro permeable, ya que muchos de los mecanismos y uniones que mantienen las cosas unidas en el intestino son similares a los del cerebro. Los mismos factores que perturban y hacen permeables estas uniones ocurren tanto en el intestino como en el cerebro. Cuando el intestino es permeable, sustancias no deseadas pueden ingresar a la circulación sanguínea y posteriormente al cerebro. Esto sucede debido a la alteración de las uniones estrechas que normalmente deberían mantenerse selladas. Uno de los desencadenantes más comunes de esta permeabilidad es cualquier desequilibrio en el microbioma, que es esencial para mantener una capa mucosa protectora y sellar estas uniones estrechas. Cuando desequilibramos el microbioma, el intestino se vuelve vulnerable y permite la entrada de diversas sustancias al torrente sanguíneo. Entre estas sustancias se encuentran las biotoxinas, que son producidas por patógenos bacterianos presentes en el intestino. Aunque existen bacterias beneficiosas y perjudiciales en el intestino, la función natural es mantener estas sustancias dentro del intestino. Sin embargo, con un intestino permeable, estas sustancias pueden filtrarse y afectar tanto la salud intestinal como cerebral. El número 7 en la lista son los edulcorantes artificiales y el principal de ellos, el aspartamo. Ha sido objeto de mucho debate desde su introducción en los años 80. Se ha documentado ampliamente que el aspartamo es una neurotoxina directa. Sin embargo, también está la sucralosa, conocida como Splenda, que se promovía como una alternativa segura al aspartamo. La gente solía evitar el aspartamo y optar por la sucralosa, que ahora se encuentra en miles, si no decenas de miles, de productos diferentes. Recientemente se ha descubierto que la sucralosa no es tan segura como se pensaba inicialmente. Contiene sustancias que pueden descomponer el ADN, lo que puede ocasionar diversos daños. Además de ser una toxina directa, se ha observado que la sucralosa también puede contribuir a la permeabilidad intestinal, lo que añade preocupaciones adicionales sobre el eje intestino-cerebro. Una particularidad interesante es que estos edulcorantes artificiales fueron introducidos como alternativas al azúcar debido a los problemas asociados con este último, como la diabetes y el aumento de peso. Sin embargo, estudios han demostrado que consumir algo dulce sin valor calórico, como los edulcorantes artificiales, puede aumentar los antojos y, por ende, contribuir al aumento de la resistencia a la insulina. A pesar de la intención inicial de alejarse del azúcar,
Los edulcorantes artificiales no parecen ser la solución deseada, ya que las personas continúan ganando peso y desarrollando diabetes, a veces incluso más que antes. Tenía estos edulcorantes artificiales y además es necesario mencionar la stevia y la fruta del monje. A menudo se incluyen en la misma conversación, como si fueran similares, pero es crucial señalar que no lo son. Mientras que el aspartamo y la sucralosa son edulcorantes 100% sintéticos creados en laboratorios, la stevia y la fruta del monje son productos vegetales. Aunque se procesan hasta cierto punto, esto no los convierte en productos perjudiciales. La stevia y la fruta del monje son edulcorantes naturales y aunque no aportan calorías, no son artificiales. La confusión suele surgir porque tanto la stevia como la fruta del monje no tienen contenido calórico, pero es fundamental destacar que son opciones naturales. Estos edulcorantes naturales se consideran seguros para la mayoría de las personas, a menos que provoquen un aumento en los antojos de azúcar. Este aspecto es algo que cada individuo debe evaluar por sí mismo. Si el sabor dulce de estos edulcorantes naturales no afecta negativamente tus antojos de azúcar, la stevia y la fruta del monje son opciones completamente aceptables. ¿Qué es la resistencia a la insulina y su relación con el cerebro? Bueno, la conexión es bastante clara, aunque aún no comprendemos completamente el mecanismo exacto. La asociación es tan evidente que a veces se refiere a los hombres como diabéticos tipo 3, lo que destaca la fuerza de esta relación. Sin embargo, hablemos de posibles mecanismos. A menudo se nos dice que la glucosa es el único combustible para el cerebro, pero esto no es del todo correcto. Falta aclarar que la glucosa es el principal combustible en un estado con alto consumo de carbohidratos. Si consumes una gran cantidad de carbohidratos, entonces la glucosa se convierte en el principal combustible. Sin embargo, si decides seguir una dieta baja en carbohidratos o practicar el ayuno, tu cuerpo comenzará a producir cetonas, un combustible alternativo a la glucosa. En estas condiciones, el cuerpo utiliza ambos combustibles, pero a medida que prolongas el ayuno, la proporción de energía proporcionada por las cetonas puede superar el 75% para el cerebro. El problema surge cuando una dieta alta en carbohidratos conduce a la resistencia a la insulina, una condición que afecta a la mayoría de las personas, alrededor del 85%. En esta situación, el cerebro, que normalmente depende de la glucosa como principal fuente de energía, se ve privado de ella debido a la resistencia a la insulina, lo que impide que la glucosa ingrese en cantidades adecuadas. Esta situación crea un conflicto. El cerebro necesita glucosa, pero la resistencia a la insulina dificulta su acceso. La solución podría ser consumir más carbohidratos o practicar el ayuno para generar cetonas, ofreciendo así una alternativa a la dependencia exclusiva de la glucosa. La demencia representa una forma de neurodegeneración, donde las células cerebrales enfrentan dificultades para funcionar según lo previsto. Como mencionamos, las razones detrás de este problema son principalmente la falta de recursos y la interferencia. La primera y más fundamental de las carencias es la de energía, que proviene de fuentes como la glucosa y las cetonas. La resistencia a la insulina juega un papel crucial en la imposibilidad de obtener estos recursos energéticos, siendo esta la principal razón detrás de la carencia. Además de la energía, el cerebro también requiere otros elementos esenciales, como ácidos grasos esenciales que a menudo provienen del pescado o del aceite de pescado. En casos en los que el pescado es una opción poco viable debido a su toxicidad, recurrir a suplementos de aceite de pescado limpio se convierte en una alternativa. Por otro lado, la interferencia en el funcionamiento cerebral puede ser causada por diversas toxinas, como biotoxinas, metales pesados, productos químicos y otros contaminantes ambientales. La inflamación también desempeña un papel crucial, ya que puede afectar negativamente la función cerebral y se asocia comúnmente con la resistencia a la insulina. La combinación de la falta de recursos, principalmente debido a la resistencia a la insulina, y la interferencia, que abarca desde problemas intestinales hasta toxicidad directa, contribuye significativamente a la demencia y la neurodegeneración. El número 6 en la lista son los granos.
y estos contienen una sustancia llamada aglutinante de germen de trigo, también conocido como wheat germ agglutinin, que es más abundante en el trigo, de ahí su nombre. El WBGA es una lectina, una proteína que se une a pequeñas estructuras en la membrana intestinal, generando daño en el proceso. Aunque es más destacado en el trigo, estas lectinas también se encuentran en otros granos como cebada, centeno y arroz. Cuando estas lectinas provocan daño, pueden contribuir al desarrollo de un intestino permeable, un tema del cual hemos hablado en detalle. La permeabilidad intestinal compromete el acceso al cerebro intestinal y puede promover la resistencia a la insulina, ya que los almidones presentes en los granos se convierten en glucosa, lo que a su vez afecta los niveles de insulina. El número 5 en la lista es el pan blanco, que por supuesto se deriva del trigo, por lo que comparte las mismas características de los granos que mencionamos anteriormente. Sin embargo, el pan blanco es considerado el peor tipo de grano, ya que, después de ser refinado y blanqueado, conserva las mismas propiedades perjudiciales que discutimos anteriormente, pero de manera más acentuada. El número 4 en la lista son las solanáceas. Y esto puede resultar un tanto complicado porque, lamentablemente, algunas cosas beneficiosas también contienen lectinas. Las solanáceas pertenecen a una familia de plantas que incluye berenjenas, pimientos, tomates y patatas principalmente. La mayoría de estas lectinas se encuentran en la piel y las semillas. Al eliminar la piel y las semillas, eliminas la mayor parte de estas lectinas. Además, cocinar estos alimentos también descompone algunas de estas lectinas. Aunque estos alimentos son en su mayoría buenos, bajos en carbohidratos y sin almidón, lo que puede ser fantástico para personas en dietas bajas en carbohidratos, es crucial entender que pueden representar un problema significativo para algunas personas. Esto es especialmente cierto si ya tienen un intestino comprometido, permeable o alguna forma de autoinmunidad. En estos casos, evitar estas solanáceas puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, no necesariamente significa que sean perjudiciales para todos, y la mayoría de las personas no necesariamente deben evitarlas. El tercer elemento en la lista son las grasas trans, las cuales afectan de manera destructiva diversas funciones en el cuerpo. Una de las áreas afectadas por estas grasas es la de las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras pequeñas dentro de las células que producen la mayor parte de la energía que el cuerpo utiliza. Órganos como el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones, que demandan mucha energía, también albergan una gran cantidad de mitocondrias y por ende son especialmente vulnerables al daño mitocondrial. La producción de energía implica un proceso de oxidación, similar a poner oxígeno en un fuego. Así como necesitamos oxígeno para mantener el fuego, nuestras células requieren oxígeno para oxidar los alimentos y generar energía. No obstante, este proceso genera un subproducto inevitable conocido como especies reactivas de oxígeno, ROC, por sus siglas en inglés. Existe un equilibrio constante entre la producción de energía y la generación de ROs, similar a mantener un fuego sin que genere demasiado humo. Las grasas trans alteran una de las vías dentro de las mitocondrias, aumentando de manera dramática la cantidad de especies reactivas de oxígeno. Esto podría compararse con un fuego que no arde de manera limpia, generando mucho más humo y causando un daño considerable. Anteriormente, y continúa haciéndolo hasta cierto punto, las grasas trans provocan un aumento significativo en lo que se conoce como apoptosis o muerte celular. De esta manera, las grasas trans se presentan claramente como una toxina directa para las mitocondrias y las células. No obstante, estas grasas trans también actúan como ácidos grasos alterados, y dado que nuestras membranas celulares están compuestas por ácidos grasos, su alteración afecta su funcionamiento. Aunque las membranas celulares deberían tener propiedades específicas, las grasas trans, siendo grasas artificiales generadas por el ser humano, a veces se incorporan a estas membranas celulares, lo que conduce a un rendimiento inferior al esperado. Toda la actividad relacionada con la función cerebral está vinculada a estas membranas celulares.
El cerebro utiliza estas membranas para enviar señales, y cuando se introducen muchas grasas trans, este proceso no funciona como debería. Dado que algunas de estas membranas celulares están presentes en el intestino, las grasas trans también pueden afectar la permeabilidad intestinal y el eje intestino-cerebro. Además, las grasas trans inciden en el metabolismo, disminuyendo los ácidos grasos y su utilización en lípidos, al mismo tiempo que aumentan la inflamación y contribuyen al desarrollo de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, las grasas trans actúan a través de estos tres mecanismos para afectar negativamente la salud. En cuanto al segundo alimento que perjudica tu cerebro, nos referimos a los alimentos fritos, y hay numerosos aspectos negativos relacionados con ellos. En primer lugar, los aceites utilizados en la fritura son generalmente de mala calidad, como los aceites vegetales altamente procesados, conocidos como aceites vegetales. Estos aceites son ricos en omega 6 y poseen propiedades altamente inflamatorias, promoviendo la resistencia a la insulina, e incluso hay quienes sostienen que esta promoción podría ser más intensa que la del azúcar. Además, los alimentos fritos a menudo contienen grasas trans, que ya discutimos anteriormente y que actúan a través de los tres mecanismos mencionados: toxicidad directa, interferencia en el acceso al cerebro intestinal y compromiso del eje intestino-cerebro. Sumado a esto, por razones económicas, los establecimientos que preparan alimentos fritos suelen reutilizar el aceite repetidamente a lo largo del día, aumentando su toxicidad con el tiempo. Además, muchos alimentos fritos se recubren con una capa de empanizado, que generalmente contiene trigo, exacerbando aún más los problemas asociados con la resistencia a la insulina y afectando negativamente el eje intestino-cerebro. Es importante destacar que no es tanto el hecho de freír los alimentos en sí mismo, sino cómo se realiza y los ingredientes utilizados. Si se emplean alimentos de alta calidad y se evita el empanizado, optando por aceites estables a altas temperaturas, como el aceite de coco o la manteca de cerdo, es posible disfrutar de alimentos fritos ocasionalmente sin que representen un riesgo significativo. El principal factor número 1 que daña tu cerebro es el azúcar. Esto se debe a que el azúcar es la principal causa de la resistencia a la insulina, y esta resistencia es el factor principal que conduce a la demencia. Es posible que ya hayas escuchado esta información en mis videos anteriores. La distinción clave del azúcar respecto a otros carbohidratos radica en que, mientras todos los carbohidratos contienen glucosa, el azúcar también aporta un 50% de fructosa. Este componente es tan perjudicial para el hígado como el alcohol, generando un hígado graso. Una vez que se desarrolla este problema hepático, la resistencia a la insulina y la diabetes se disparan. Esto explica por qué países como China e India, que tradicionalmente consumían arroz durante siglos sin desarrollar problemas metabólicos, comenzaron a experimentar estos problemas en las últimas décadas cuando introdujeron el azúcar en su dieta. Por lo tanto, es crucial comprender que, aunque la glucosa o el almidón por sí solos no son necesariamente perjudiciales, la adición de azúcar cambia drásticamente la ecuación. El problema se agrava considerablemente cuando se añade azúcar, convirtiéndose así en una verdadera epidemia metabólica. El azúcar, además de ser altamente adictivo y contribuir al sobrepeso y a un aumento en la resistencia a la insulina, también favorece selectivamente el crecimiento de bacterias patógenas, perturbando el equilibrio de tu microbioma y propiciando la permeabilidad intestinal. Este desequilibrio afecta el eje intestino-cerebro, generando problemas de salud más complejos. Es crucial comprender que, aunque el azúcar en sí mismo es un componente natural presente en casi todos los alimentos, su impacto negativo radica en la cantidad excesiva que consumimos. Lo que antes eran unos pocos gránulos de azúcar en alimentos como la miel y las frutas naturales, ha evolucionado hasta convertirse en un componente fundamental de nuestra dieta diaria. Esta sobrecarga de azúcar se ha transformado en un verdadero veneno, y es una de las razones principales detrás de la alarmante prevalencia de enfermedades en la sociedad actual.
Si encontraste útil este video y deseas profundizar en el conocimiento de la salud y comprender a fondo el funcionamiento del cuerpo, te animo a que te suscribas. No olvides activar la campana para recibir todas las notificaciones y así no perderte ningún video que pueda ser de gran ayuda para tu bienestar.